Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Órbitas Irregulares, el encuentro de arte, literatura, escritura, que es un encuentro sobre esa cosa que es escribir en arte. No escribir sobre arte, porque eso es otra cosa. Escribir sobre la escritura en arte, esa escritura de los quiebres y lo experimental. Adelante, adelante. Voy a presentarles a Ana María Montenegro, nuestra primera invitada. Ana María Montenegro nació en Bogotá, Colombia, el 25 de marzo de 1986. Cursó su pregrado en arte en la Universidad de los Andes entre los años 2005 y 2010, con énfasis en medios electrónicos y artes del tiempo. Entre el 2014 y el 2016 hizo una maestría en Bellas Artes en el San Francisco Art Institute en California, Estados Unidos. La práctica de Ana María puede entenderse como una serie de experimentos conceptuales y poéticos que exploran las relaciones entre lenguaje, memoria, performatividad y emoción. En estas interacciones, la artista identifica estructuras formales o narrativas que posteriormente se convierten en el material fundamental de sus piezas, ya sea para reinterpretarlas, adaptarlas o contradecirlas. Le interesa especialmente comprender cómo estas estructuras están intrínsecamente ligadas al poder y cómo se utilizan para configurar un discurso que moldea y afecta la realidad. Su trabajo ha sido exhibido en espacios de arte contemporáneo en países de Europa, Norteamérica y Sudamérica. En Colombia ha expuesto en la Sala de Proyectos de la Universidad de los Andes, el MAMU en el Banco de la República, Espacio de ON, el Museo de Arte Moderno en Medellín, Lugar a Dudas, Arbo, Miami, La Embajada, Otro Espacio y el Museo Casa de la Memoria de Medellín, entre otros. En el 2019 hizo parte del equipo curatorial del 45 Salón Nacional de Artistas, y en el 2022 fue curadora junto con Felipe Arturo e Iñaki Chavarri del ciclo Prisma, titulado Fiesta, Furia y Fracaso, presentado en la Cámara de Comercio de Chapinero en Bogotá. Ha sido profesora de cátedra en la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Universidad del Rosario y la Universidad de los Andes. En el dorso de la mano izquierda, Ana María tiene un lunar pequeño y café, que desde siempre le ha servido para diferenciar la izquierda de la derecha, pues sufre de agnosia direccional. Cuando era más pequeña, este lunar se encontraba justo en la mitad de la mano, pero con los años se ha ido desplazando un poco hacia abajo. A los 11 años, mientras patinaba en el parqueadero del edificio donde vivía, Ana María sufrió una fractura en la muñeca derecha. El impacto provocó una ruptura en uno de los huesos del carpo que requirió 6 semanas de inmovilización con yeso, mientras el tejido óseo se regeneraba. En el 2009, una caída mientras corría provocó una fisura en su rótula derecha que requirió una artroscopia, un procedimiento quirúrgico poco invasivo en el que se realizaron pequeñas incisiones para introducir una cámara miniatura llamada artroscopio y los instrumentos quirúrgicos necesarios para reparar el tejido rotuliano dañado. Durante la intervención se suturó el tendón rotulano, un tejido fibroso y resistente que conecta la rótula con la tibia y es fundamental para la extensión de la rodilla durante la marcha. Como secuela de esta lesión, el músculo cuádriceps derecho presenta una visible atrofia o depresión en comparación con su contraparte izquierda. Esta simetría muscular, resultado de la lesión y su subsecuente modificación en los patrones de movimiento, marcó un antes y un después en la vida física del artista, quien tuvo que abandonar permanentemente la práctica de correr, adaptando sus hábitos de ejercicio a actividades de menor impacto. La estructura ósea de Ana María
como la de todos los animales humanos, está compuesta por 206 huesos. Su columna vertebral presenta una rectificación de la lordosis lumbrar con sutiles focos de edema en las esquinas anteriores de los cuerpos vertebrales L4 y L5. También presenta una incipiente formación de ostófitos anteriores en L4 y L5, así como esclerosis facetaria difusa desde L3, L4 hasta L5, S1. La musculatura paraespinal del artista muestra un moderado reemplazo graso, característico del sedentarismo contemporáneo, una condición común entre profesionales que, como ella, pasan largas horas sentados frente a la pantalla de un computador. De los 32 dientes que forman parte de su estructura ósea, algunos han requerido tratamientos de endodoncia, procedimiento en el que se remueve el nervio y los vasos sanguíneos del interior del diente, también conocidos como tratamientos de conductos. Específicamente el segundo y tercer molar superior derecho, así como el primer y segundo premolar inferior izquierdo, han sido sometidos a este procedimiento, donde el tejido pulpar interno fue reemplazado por un material biocompatible, manteniendo la estructura dental intacta, pero sin vitalidad. Mide 1.64 metros y pesa 57.3 kilos. El área total que recubre su cuerpo es de 1.615 metros cuadrados, aproximadamente el tamaño de una cobija de uso individual. Mientras que la mayoría de los otros animales de sangre caliente poseen pelaje denso o plumas que los protegen, la piel del artista, como la de todos los animales humanos, es notablemente lampiña, con folículos pilosos dispersos y pelo fino. Esta escasez de pelo, compensada por un sistema excepcional de glándulas sudoríparas, le permite mantener su temperatura corporal en un promedio de 36.8 grados centígrados según las mediciones de los últimos 3 días. Esta piel se compone de 3 capas principales: la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis, la capa más externa, tiene un grosor promedio de 0.1 milímetros, alcanzando su máximo grosor de 1.5 milímetros en las palmas de las manos y las plantas de los pies. Esta capa se renueva completamente cada 28 días, lo que significa que el artista estrena piel cada ciclo lunar. La dermis, situada bajo la epidermis, que contiene los folículos pilosos, las glándulas sudoríparas y los melanocitos, padece, en este caso, de una condición conocida como rosácea, que consiste en que los vasos sanguíneos se dilatan de manera anormal, creando un característico enrojecimiento en mejillas, nariz, mentón y frente. A diferencia de un sonrojo pasajero, cuando estos vasos se dilatan debido a la rosácea, tienden a permanecer expandidos, haciéndose cada vez más visibles a través de la delgada epidermis que los cubre. Con el tiempo, estos vasos se engrosarán permanentemente, dibujando un mapa de líneas rojas y azuladas bajo la superficie de la piel. Por esta razón, la artista se abstiene de consumir vino tinto, ya que los taninos provocaron una dilatación adicional de los vasos sanguíneos. También en la dermis del artista se encuentran 3 tatuajes: uno pequeño en la cara medial del tobillo izquierdo, otro de mayores dimensiones que se extiende desde las costillas y cubre aproximadamente 20 centímetros verticales del lado derecho de su espalda, y un tercero más pequeño, ubicado en la cara interna del antebrazo izquierdo. Estas marcas permanentes se mantienen estables en esta segunda capa de la piel, donde las partículas de pigmento son demasiado grandes para ser eliminadas por los macrófagos del sistema inmune, a diferencia de las marcas superficiales en la epidermis. Con el paso del tiempo, estos tatuajes experimentarán un proceso natural de degradación. Sus bordes se volverán gradualmente menos definidos debido a la migración microscópica de las partículas de tinta en la dermis. En esta capa también se encuentran los receptores del tacto que permiten al artista sentir presión, temperatura, dolor, elementos fundamentales para su experiencia sensorial del mundo.
La hipodermis, la capa más profunda, está compuesta principalmente de tejido adiposo, actuando como un aislante térmico y un amortiguador de impactos, protegiendo sus órganos internos. En cuanto a sus órganos reproductores, la artista presenta un útero en anteversión flexión ABF de dimensiones normales, midiendo 36 por 24 por 29 milímetros, con un endometrio homogéneo de 4.6 milímetros de espesor y una cavidad endometrial vacía. Sus ovarios presentan una simetría característica, mientras el izquierdo mantiene dimensiones normales. El derecho muestra un ligero aumento de tamaño, 33 por 25 por 35 milímetros, con un volumen de 15.6 centímetros cúbicos, debido a la presencia de un pequeño quiste hemorrágico de 20 milímetros. Esta condición, común en mujeres en edad reproductiva, no representa una patología significativa. La pelvis del artista, que contiene este sistema, como la de todas las hembras humanas, es más ancha y espaciosa que la de los machos. Esta configuración anatómica es una adaptación evolutiva para permitir el paso de la cabeza del feto durante el parto, dado el tamaño particularmente grande del cráneo de los bebés humanos en comparación con otros primates. Al no haber experimentado partos, su estructura pélvica mantiene sus características originales. En la glándula mamaria derecha del artista, en el radio de las 3.4, se observa un quiste simple con diámetros máximos de 4.6 por 2.6 por 4.3 milímetros. En la mama izquierda se observa un quiste de aspecto simple localizado así, en el radio de las 3.1 diámetros máximos de 6.3 por 6.5 por 4.5 milímetros. Retroauricular profunda, diámetros máximos de 5.2 por 4.6 milímetros. Dado el antecedente familiar de primer grado de cáncer de seno con metástasis en columna de la madre del artista, quien actualmente se encuentra en tratamiento, estos quistes requieren un monitoreo imagenologico periódico y minucioso, comparando sus dimensiones y características en cada control para detectar cualquier cambio en su tamaño, forma o número, siguiendo los protocolos de prevención para pacientes con alto factor de riesgo hereditario. La tiroides también requiere un monitoreo constante debido a la TSH, hormona estimulante de la tiroides, que presentó en febrero de 2022 un valor de 8.2, muy por encima del rango normal. Sin embargo, este luego descendió abruptamente a 3.6 en marzo del mismo año, acercándose a niveles mucho más funcionales, el cual es atribuido por la artista a una revelación que tuvo en un profundo viaje psicodélico con psilocibina. Esta combinación de valores sugiere un hipotiroidismo subclínico en proceso de normalización caracterizado por TSH elevada, con hormonas tiroideas normales sin evidencia de enfermedad autoinmune tiroidea. Fuera de estas anomalías y una miopía moderada, 2.75 dioptrías en el ojo derecho y 2.25 en el izquierdo, que le impide distinguir con claridad rostros y textos a más de 3 metros de distancia sin corrección óptica, los demás sistemas de su cuerpo funcionan dentro de parámetros normales. Estos incluyen en orden cefalocaudal: el sistema nervioso central, el sistema sensorial, el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, el sistema digestivo, el sistema urinario, el sistema musculoesquelético, excepto por las particularidades ya descritas en columna y rodilla derecha, el sistema linfático y el sistema endocrino, excepto por las variaciones tiroideas anteriormente mencionadas. Su sangre, que es tipo O positivo, presenta el nivel de glucosa 94 miligramos por decilitro, lo que indica un metabolismo de azúcar saludable. Sus leucocitos están en 7070 por microlitro, lo cual señala que no hay indicios de infección activa. Los neutrófilos constituyen el 55.5% de estos glóbulos blancos, indicando una respuesta inmune primaria adecuada. Sus linfocitos están en 34.4, lo que sugiere un sistema inmune con muy buena memoria celular.
Los glóbulos rojos se encuentran en 4.073 millones por microlitro, transportando una hemoglobina de 15.2 gramos por decilitro, lo que indica una excelente capacidad para transportar el oxígeno. Su hematocrito del 43.3% confirma una proporción óptima de células rojas en la sangre. Las plaquetas están en 335.000 por microlitro, lo que asegura una correcta capacidad de coagulación. Todo esto indica, en general, que el artista está bien. Ve bien, escucha bien, saborea bien, huele bien, se siente bien, pareciéndole de todos estos sentidos el olfato, el más misterioso, y de todo lo que su cuerpo es capaz de hacer, la capacidad de moverse físicamente de un lugar a otro, lo que más le sorprende. Tanto así que a veces esta idea la paraliza. El movimiento voluntario en el cuerpo del artista comienza en su cerebro, especialmente en la región que controla el movimiento, donde las neuronas generan señales eléctricas que viajan a gran velocidad, 119 metros por segundo, a través de la médula espinal, como mensajes urgentes descendiendo por una red de cables microscópicos. Estos mensajes eléctricos llegan hasta los músculos a través de conexiones especializadas, donde se transforman en señales químicas que actúan como pequeños mensajeros entre los nervios y los músculos. Cuando estas señales alcanzan las fibras musculares, desencadenan una serie de eventos microscópicos. Pequeñas compuertas se abren permitiendo la entrada de sustancias químicas que hacen que las proteínas dentro del músculo se deslicen entre sí como un sistema de poleas diminutas. Este deslizamiento es lo que produce la contracción muscular que vemos como movimiento. Todo este proceso, desde el pensamiento inicial hasta el movimiento final, ocurre en una fracción de segundo, apenas 20 a 30 milésimas de segundo, en una coreografía perfectamente coordinada de señales químicas, eléctricas y mecánicas. Pero aún sin moverse, en este momento, el cuerpo del artista está realizando múltiples procesos de manera simultánea. Sus pulmones están procesando aproximadamente 6 litros de aire por minuto. Su sistema digestivo está procesando los nutrientes del almuerzo, moviendo el contenido a través del tracto intestinal mediante contracciones peristálticas. Su hígado está filtrando toxinas y procesando nutrientes. Sus riñones están filtrando aproximadamente 120 mililitros de sangre por minuto. Su sistema nervioso está enviando y recibiendo constantes señales para mantener la postura. Sus músculos están realizando microajustes para mantener el equilibrio en la posición sentada. Su páncreas está regulando los niveles de glucosa. Su corazón está enviando cerca de 5 litros de sangre por minuto a través de sus arterias y sus venas. Y su cerebro consume aproximadamente el 20% de su energía total mientras procesa información sensorial, pensamientos y recuerdos, manteniendo la conciencia y regulando todas estas funciones automáticas. En este preciso momento, los 100.000 millones de neuronas en el cerebro del artista se comunican entre sí a través de sinapsis eléctricas y químicas. Cada una de estas células nerviosas, con su característico cuerpo celular, dendritas y axón, contienen en su núcleo 23 pares de cromosomas, conformadas por largas cadenas de ADN enrollado. Este ADN de doble hélice de aproximadamente 2 metros de longitud comprimida en cada núcleo celular contiene toda la información genética heredada de sus padres, Marta Sofía Jaramillo y Darío Montenegro, codificada en secuencias de nucleótidos, adenina, timina, guanina y citosina. En el citoplasma de cada una de sus células, el ARN mensajero transcribe esta información genética viajando hasta los ribosomas, donde se traducirá en proteínas específicas. Estas proteínas, cadenas de aminoácidos plegadas en estructuras tridimensionales precisas, son las responsables de todas las funciones celulares. Cada molécula de proteína del artista está compuesta por átomos de hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, nitrógeno y ocasionalmente azufre, unidos por enlaces covalentes. Estos átomos, a su vez,
Consisten en un núcleo de protones y neutrones rodeado por electrones que orbitan en diferentes niveles de energía, siguiendo los principios de la mecánica cuántica. En este nivel fundamental de la materia que conforma al artista, lo que percibimos como sólido es mayoritariamente vacío. Este vacío, sin embargo, no está verdaderamente vacío. Es un campo cuántico que vibra, donde partículas virtuales aparecen y desaparecen en fracciones de segundo. Los electrones que forman parte de cada átomo de su cuerpo no son realmente partículas localizadas, sino nubes de probabilidad, ondas de posibilidades que solo se materializan cuando son observadas. En este nivel subatómico, las partículas fundamentales son apenas perturbaciones en campos cuánticos, vibraciones en el tejido mismo del espacio-tiempo. La artista, como todo lo que existe, es mayoritariamente un arreglo temporal de átomos que son principalmente vacío, sostenidos por fuerzas cuánticas, en un universo que es en su mayor parte vacío también.